Un toque del amor de Dios cambiará su atmósfera para siempre y lo llevará a cruzar la última frontera hacia su tierra prometida. La decisión es suya. Nos das el aviso. Muy buenas noches, amados hermanos. Qué bendición reunirnos una vez más para aprender más de la palabra de Dios. Vamos a orar. Amantísimo Dios, querido Señor, en esta noche te damos gracias porque nos das la vida. Gracias porque en medio de tanta dificultad tú nos das la oportunidad de congregarnos, de reunirnos, un grupo de tus hijos, un remanente fiel, una manada pequeña, un pequeño rebaño que busca ser alimentado espiritualmente, y aquí estamos listos para escuchar tu palabra, Señor. Declaramos que nuestra mente está alerta, nuestro corazón está receptivo, nuestra alma expectante, Señor, de ver tu gloria, papá, en el nombre de Jesús. Gracias porque nos das el gozo de estar en tu presencia, Señor, para ser ministrados por tu palabra. Amado Dios, perdona todos nuestros pecados, lávanos en tu preciosa sangre y que el mensaje de esta noche sirva para que podamos volver en sí, reflexionar, arrepentirnos y volver nuestros ojos a ti, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y amén. Ahora terminamos esta pequeña saga de la parábola del hijo pródigo, que lo hemos leído en estas 2 noches anteriores, ¿no? O 3, que está en Lucas capítulo 15, versos del 11 hacia el 32. Nosotros en estas noches ya estuvimos leyendo todo el pasaje completo. Nosotros tenemos que terminar en esta noche lo que, lo que se ha comenzado, y vamos a leer desde el verso 17. Dice: volviendo en sí, dijo: ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos le vio su padre, y fue movido en misericordia y corrió, y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos: sacad el mejor vestido y vestidle, ponedle un anillo en su mano y un calzado en sus pies, traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta, porque este mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Nosotros vamos a comenzar la meditación desde el verso 25, y dice: y su hijo mayor, estando en el campo, y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas, y llamando a uno de sus criados le preguntó qué era aquello. Y él le dijo: tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Mas él respondiendo dijo al padre: he aquí tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino este tu hijo, que ha consumido todos tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. Entonces le dijo: hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque este tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado.
Estábamos explicando en las noches anteriores en el contexto en el que el Señor Jesús enseña esta parábola. Fíjense, vivían bajo la cultura greco-romana. Ellos dominaban a Israel en ese tiempo. Y la cultura israelita tenían las leyes hebreas, las leyes que les dio el Señor en el monte de Sinaí a Moisés. Ya verán que este sincretismo de estas dos culturas siempre va a generar una desviación de una de ellas o de alguna manera el renacimiento de un híbrido. En fin, dentro de la cultura israelita, que un hijo o unos hijos pidan su herencia antes de que el padre muera era una deshonra. Y si hay algo que los israelitas, digamos, condenaban con tanta fuerza era la deshonra. Y este hijo había deshonrado al padre. El punto era de que si el padre, molesto o incómodo por la actitud de este hijo menor de pedirle sus bienes antes de que él muera, digamos que lo denunciaba al pueblo, a los vecinos, le decía, mi hijo ha venido a deshonrarme, todo el pueblo podía coger una piedra. Y sí que ellos eran expertos lanzando piedras, ¿eh? Entonces podría ser apedreado en la plaza. Así era la ley. Y este era amparados por la ley. Pero el padre, en lugar de hacer eso, le repartió lo que él quería y le permitió que se fuera. No tuvo problemas con eso. Ustedes ya lo han leído esta parte de la historia juntamente conmigo. Lo que queremos es avanzar en esta tercera parte y estaremos terminando ya. Entonces, ¿qué sucede? El padre todas las tardes salía a la puerta del camino a mirar si tal vez venía su hijo. No sabemos, no cuenta la historia si fueron meses, semanas, años, pero él tenía la esperanza, si mi hijo vuelve por este camino, de volver y yo quiero estar esperándolo. Y ese día sucedió. En el verso 20 dice, y levantándose vino a su padre y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre. El hijo no lo vio, el padre fue el que lo vio. ¿Sabe por qué? Porque él cada tarde venía a mirarlo. Y aquí hay un detalle escondido. El hijo que se quedó en casa, el hijo mayor, lo veía a su padre todas las tardes que salía a la ventana a mirar. Se pasaba horas esperando que tal vez ese día llegara, pero él no lo consolaba, él no decía, papá, tanto te preocupa mi hermano menor, no te preocupes, yo iré a buscarlo y voy a traerlo para que tengas paz en tu corazón. Nunca le dijo. No le dijo, iré, vamos a buscarlo, en algún lugar tiene que estar, alguien tiene que saber dónde se encuentra mi hermano y lo traeremos de vuelta a casa. Pero no, él no se tomó esa molestia. Entonces, amados hermanos, ya vemos que el padre solito sufría su pena porque tenía un corazón de padre. ¿Me entienden? Era diferente a la del otro hermano. Aquí podemos ver en el capítulo, en el versículo 11 dice, un hombre tenía dos hijos, ¿no? Y el menor le dijo al padre, dame lo que me corresponde y me iré. Me cansó de tus leyes, me cansé de tu forma de mandar en la casa. Es decir, no me interesa, yo quiero hacer mi propio destino, mi propio nombre. Yo quiero hacer mis propias leyes y vivir bajo mis propias leyes. Déjame, por favor. Y su padre se lo dio y él se fue. Malgastó el dinero. Todo lo malgastó. No lo gastó, no lo invirtió, lo malgastó de una manera perdida. Pero llegaron tiempos difíciles, el dinero se le acabó, vino una crisis enorme en esa región, tenía hambre y se arrimó a un ciudadano de la ciudad para buscar trabajo y lo único que había era apacentar cerdos. Y para un judío, el cerdo es un animal inmundo, ellos no lo tocan, no lo crían y menos aún lo comen. Porque ellos creen que animales inmundos y espíritus inmundos son compatibles absolutamente. ¿Me entienden?
Bueno, yo como chicharrón, me gusta el chicharrón, como cerdo, comemos cerdo. No tenemos problemas con eso. Pero en la cultura judía ese era algo que no se estaba permitido. Ok, entonces para un judío cuidar cerdo era lo más inmundo que podía existir. Y este hijo menor llegó a ese nivel, al fondo del basurero. Es decir, en la escala social estaba en la último de lo último. Algo que era inconcebible para un judío. Preferiría morir antes de hacer eso. Sin embargo, él estaba ahí porque ya él había caído en vergüenza. Él ya estaba sobreviviendo. Él no tenía, digamos, planes a largo plazo. Él lo quería era sobrevivir. Aún quería comer las algarrobas que comían los chanchos y no le daban. Imagínense, y no le daban ni aún esas algarrobas. Y ahí es donde viene, ¿no? El momento en que en el verso 17 dice volviendo en sí. Y en el griego volviendo en sí es algo así como despertar de un sueño, de una pesadilla. Es volver a tu realidad. Es decir, ¿qué me está pasando? ¿Qué está sucediendo? ¿Cómo es posible si yo soy el hijo? Si yo soy un príncipe y aquí estoy como un esclavo. ¿Qué me pasó? ¿En qué momento rompí las reglas? ¿En qué momento me apresuré a abandonar la casa de mi padre? Ah, ok, dice, me levantaré, volveré y vuelve. Y cuando vuelve su padre, sale corriendo a encontrarlo porque él lo ve primero, lo abraza y lo besa. No dice, bañenlo primero, cámbienlo primero, este apesta chancho, esto apesta cerdo, a fango de chancho. No, él va corriendo, levanta sus faldas y corre y se abraza y lo besa. Inmediatamente manda a sus criados y dice, por favor, tráiganle la mejor ropa, el mejor vestido y vístanle, porque sabe que el vestido significaba su estado de vida, su calidad de vida. El vestido representaba jerarquía, representaba calidad. Solamente la gente ilustre, los hacendados, los grandes jerarcas podían vestirse de lino fino, los otros no. Entonces le dice, traigan, ¿no?, un anillo y pónganle en su dedo. El anillo representaba autoridad, es decir, le estaba devolviendo la autoridad que había perdido como príncipe, convirtiéndose él por su orgullo, por su vanidad, por su soberbia, por su arrogancia, por su desobediencia, convirtiéndose en un esclavo, en un mendigo. Ahora el padre le devolvía esa autoridad. Pónganle el anillo que representa la autoridad de mi familia. Él puede hacer negocios, puede firmar contratos, puede hacer transacciones importantes en nombre de la familia, porque yo se lo estoy otorgando. Interesante, ¿verdad? Y dice traer al becerro más gordo y matarlo. Traigan los músicos, los mariachis, vamos a hacer fiesta. Que vengan mozos a atendernos, que por favor traigan la mejor mantelería. Necesito el menaje, lo último. Los tenedores de plata, todo lo mejor. Inviten a la gente, traigan a la gente, porque quiero que sepa la gente que mi hijo había sido muerto y ha resucitado, había sido perdido y ha sido encontrado. Y que no estoy en deshonra, que yo nunca lo denuncié, mas esperé por él y él ha venido. Así que venga el pueblo y que sepan que lo he vuelto su anillo de honra, que lo he vestido de nuevo con lino y que le he puesto calzados. Explicábamos anoche que en la cultura greco-romana los esclavos no se les permitía tener zapatos, ellos andaban descalzos. Eso era parte de su cultura, de su sociedad. Tú lo veías descalzo, entonces inmediatamente sabías que era un esclavo. Entonces él venía sin zapatos y el padre mandó que le traigan zapatos. Es decir, hicieron toda la fiesta. Y en tanto esto sucedía, mis hermanos, su hermano mayor, el que nunca salió de casa, siempre estuvo ahí con él, regresa y al acercarse a la casa escucha pues la música, el jolgorio, la emoción, la bulla. Y llama a uno de sus criados y le dice, ¿qué pasa acá? ¿Qué pasó? Y uno de sus criados le dice, mira, lo que pasa es que tu hermano ha venido
Y tu padre ha mandado a hacer esto, mandó a matar el becerro más gordo, le ha puesto gradillo, le vistió, le ha puesto zapatos, ha llamado al pueblo para presentarles a la sociedad y decirles que la fiesta no es por el papá, no es por mí, sino por el hijo. Que le agradezcan al hijo. Oh, qué tremendo es eso, ¿verdad? Eso demuestra en el corazón del padre la gracia infinita que había por sus hijos. Que sin importar lo que haya hecho, no le importó nada si apestaba a cerdo, si venía descalzo, no le importó nada, solo corrió, se abrazó a su cuello y lo besó. El otro dijo, mira, he pecado contra el cielo y contra ti, papá. Por favor, perdóname, hazme como uno de tus jornaleros, no merezco ser tu hijo. Le dijo, hijito mío, ¿sabes una cosa? Cuando tú te fuiste poniendo tus propias reglas. Pero cuando yo te recibo acá en mi casa, te recibo con mis reglas, y mis reglas es que tú vuelves a ser príncipe, porque tú eres mi hijo. Tremendo, ¿verdad? El que volvía el hijo, volvía para ser como un jornalero y habría tenido abundancia de pan. Pero cuando en el corazón del Padre estaba, restaurarlo por completo. Eso se llama gracia. Y la gracia no es una teoría, mis hermanos. La gracia no es un concepto, no es un don, un regalo. La gracia es Jesucristo. Y en el corazón de ese padre estaba lleno de gracia para su hijo. Entonces, el hijo mayor molesto, no quiere entrar a la fiesta y lo avisaron probablemente al padre, tu hijo mayor ya vino. Él sale, dice, y le rogaba que entrara. En el verso 28 dice, entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y lo rogaba que entrase. Se molestó el hijo. ¿Cómo es posible? ¿Cómo puedes hacer eso, papá? Pero el padre le decía, ven, hijo, por favor, pasa. La fiesta es por honor a tu hermano. Mas él respondiendo le dijo, padre, he aquí que todos estos años te sirvo y no habiéndote desobedecido jamás y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino este sinvergüenza, este aragán, este flojo, este desgraciado de tu hijo, que ha consumido todos tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. Entonces le dijo, hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. ¿Saben una cosa? Esto nos demuestra una cosa, que en estos dos hijos, los dos estaban perdidos. El que pidió el dinero para irse y el que se quedó en casa. El otro dice, no desobedeció nunca. No deshonró a su padre nunca. Pero este vivió como un siervo, no como un príncipe. Porque todos los cabritos que estaban ahí eran de él, porque eran de su padre, pero él no se animaba a tocarlo. El padre probablemente le dijo, a ver, hijo, ¿qué tienes en tu dedo? A ver tu anillo. Acá está mi anillo. Ese anillo te da autoridad sobre todas las cosas que yo tengo. Vacas, ovejas, cabritos, que no necesitas que yo te dé porque son tuyas. Aleluya. Y muchas veces nosotros estamos pidiendo algo que ya es nuestro. La gracia y el favor de Dios está en nosotros. Y siempre estamos victimizándonos. ¿Y sabe qué? Dios no va a bendecir a uno o a alguien que se victimiza. Dios va a bendecir a aquel que volviendo en sí dice, he pecado contra el cielo y contra ti, Padre, voy a volver a casa. ¿Por qué? Porque es una muestra de arrepentimiento. A un corazón arrepentido el Señor no le echará fuera jamás. Pero cuando tú dices, no, pues me merezco total, yo mismo soy. Eso sucede en el Génesis. Fíjense que por qué creen que el Señor lo botó a Adán, lo echó del paraíso. Porque ni Adán ni Eva pidieron perdón. No hay en la Biblia ningún momento en que ellos se arrepienten. No. Viene el Señor y le dice a Adán, ¿qué has hecho? ¿Has comido del árbol que te dije que no comieras? Entonces Adán se hace la víctima y dice, ¿sabes?
la mujer que tú me diste por compañera, ella me dio y yo comí. Fue ella. Acuérdate, tú me la diste. Entonces el Señor, volteándose a Eva, le dijo, ¿qué has hecho? Y Eva también dijo, hay un momentito, Señor. La serpiente me engañó y yo comí. Y también le di a Adán. Otra vez, otra víctima, ¿verdad? El Señor volteó a la serpiente. La serpiente miraba para todos lados a quién le echó el pato. ¿Me entiende? Entonces no hubo un arrepentimiento y el Señor los echó. Aquí podemos encontrar a un hijo que perdió los papeles, pero en un momento de la historia vuelve en sí y dice, ok, voy a volver a casa. En la casa de mi padre hay abundancia de pan y yo aquí mendigo de hambre. Entonces, mis hermanos, encontramos aquí a un hermano mayor que se molesta. Sucede que en la vida tenemos hermanos, hermanas, de padre y madre muchas veces, que se molestan con el éxito del otro, que se molestan porque tu mamá de repente te dio un poquito más, o te dio una presa más grande en la comida, o te compró un vestido de repente más bonito que el otro. Eso sucedió con los hermanos de José. José tenía, ya saben, 11 hermanos. 11 hermanos, y los 11 manganzones, no, 10 manganzones, porque después de él estaba el último que era Benjamín, que era el más pequeño que él. El Señor, padre de estos 12 hombres, le compra una túnica de colores a José, y por esa túnica le comenzaron a odiar, y lo vendieron, y ya ustedes conocen toda la historia de José, pero José usa todo eso finalmente para llegar a ser el segundo después del faraón en todo el imperio de Egipto, el imperio más grande de su tiempo. Interesante, ¿verdad? Entonces, se molesta este hermano mayor y le dice, papá, ¿cómo es posible que hagas esto? No. Entonces, él le dice, más es necesario hacer fiesta y regocijarnos porque este tu hermano está muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. Sin embargo, el Señor Jesús nos muestra cómo es que debió ser de alguna manera. Jesús es nuestro hermano mayor, el primogénito de toda la creación. Él dejó su trono, ¿me entiende? Despojándose de sí mismo, se humilló y vino a nacer en un pesebre para buscar al hermano que se había perdido. No sé si me entiendan el paralelo. Espero que sí. En la parábola del hijo pródigo, el hermano mayor no movió un dedo para ir a buscar a su hermano. Pero en la realidad actual de nuestro Señor Jesucristo, Él es el que deja todo ahí en casa y viene a nacer humildemente en un pesebre y hacer todo el ministerio. Y esta vez no matarían un becerro gordo para la fiesta, iban a matarlo a Él. Y a través de ese sacrificio, todos nosotros poder salvos. Yo no sé en qué momento de su vida llega este mensaje, esta parábola a su vida. No lo sé. No sé tampoco con cuál de los hermanos se identifica usted. ¿Usted es acaso el hermano mayor que nunca abandonó la casa y siempre estuvo ahí? Fue príncipe, pero vivió como un mendigo sin poder coger un cabrito para comer con sus amigos, siempre renegando. O se identifica más como el hijo menor que reclamó sus bienes y se fue por el mundo a vivir la vida loca. Y después cuando el hambre lo aplastó, la miseria, la escasez, ¿no? La vergüenza, la esclavitud, lo aplasta y el hambre regresa a casa arrepentido. Hay un arrepentimiento. Y ese corazón arrepentido encuentra la gracia infinita de su Padre que lo estaba esperando. ¿De qué lado está usted? ¿Del que nunca salió de casa, el que siempre está en la iglesia ministrando, haciendo las cosas de la iglesia en un activismo puro? No, pero no se encuentra con la gracia de Dios. Su corazón está a miles de kilómetros del corazón de Dios. Así vive mucha gente. Religiosos, religiosas,
Están siempre cucufatos ahí, ¿no? Tratando de vivir una vida en santidad, entre comillas. Pero su corazón está a miles de kilómetros del corazón de Dios. ¿Por qué? Porque nunca volvieron en sí. Porque nunca se arrepintieron. Simplemente se creyeron víctimas nada más de la vida, del destino, y nunca se arrepintieron y nunca entraron en la gracia de Dios. O tal vez es ese hijo pródigo que se fue a despilfarrar todo lo que tenía y luego se da cuenta que había hecho un error y se arrepiente y vuelve a casa. Y el padre hace una gran fiesta, invita a la gente del pueblo y les dice, por si acaso esta fiesta agradézcanselo a mi hijo. Era para decirle, si mi hijo te debe algo, yo lo pago, porque yo ya le perdoné todo. Él no tiene ninguna deuda. Del mismo modo, cuando nos arrepentimos, el Señor coge todos tus pecados, lo echa en una gran bolsa y lo tira al fondo del mar y no se acuerda más de ellos. Por eso es que cuando hay remordimiento en su corazón, ese remordimiento no viene de parte de Dios. Es el enemigo que trata de recordarle sus errores para que usted se mortifique, pero no le haga caso. Cuando el Señor lo ha perdonado, es para siempre. Al que el Hijo os liberare, será libre para siempre. ¿De qué lado está, hermano, usted? ¿Del lado del hijo que abandonó la casa y volvió y por él hicieron fiesta y regocijo y le devolvieron su principado? ¿O el hijo que siempre estuvo en casa, pero vivió como un mendigo? No sabemos, hermano, si la historia no cuenta si finalmente este hombre entra en la fiesta. Ahora, si ustedes es como ese hijo mayor que nunca abandonó la casa, pero que está enojado, enfadado, molesto, que no quiere entrar en la fiesta, entre en la fiesta, entre en el regocijo de su Señor. Sea parte de ese gozo, de esa alegría, alegre el corazón de su Padre. No juzgue para que no sea juzgado. Viva la vida conforme al plan y al propósito de Dios. Amados hermanos, qué bendición es escudriñar su palabra. Ya vieron ustedes cómo en una parábola que aparentemente es un relato para ilustrar algo, podemos encontrar toneladas de información. Podemos encontrar un océano de bendiciones. Por lo tanto, los animo en el nombre de Jesús a meditar en la palabra de Dios, a escudriñarla, a rumiarla, a leerla nuevamente y nuevamente y nuevamente, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. No solamente es tinta sobre un papel, es Dios mismo hablándole a usted. Amados hermanos, fue un enorme placer compartir con ustedes. Que tengan un lindo fin de semana. Que Dios los bendiga, que tengan una noche de paz y una vida sobrenatural en Cristo para la gloria de Dios. Muchas gracias por estar allí. Gracias a los que nos ven por el YouTube. Gracias a los que nos ven por Facebook. Gracias a ustedes, hermanos del Zoom, que son de casa, son familia. Los amo entrañablemente. Que Dios los bendiga rica y abundantemente. Un gran abrazo para todos. Muy buenas noches. Recording stopped.